Hoy veremos el don de fe. Don de fe. Todos tenemos fe, sin excepción. Note usted que todos los días hacemos cosas que provienen de fe. Cuando nos acostamos, tenemos fe de que nos levantaremos, ¿verdad? Ninguno dice, me acuesto y no voy a amanecer. Claro que no. Siempre salimos porque confiamos que vamos a llegar a algún destino. Tenemos una cita y cumplimos esa cita, o esperamos a ese amigo, etcétera. Todos los días hacemos cosas que provienen de fe. Todo proviene de la fe. Y vamos a ver hoy 3 clases de fe. Hay 3 clases de fe. Bueno, la primera es la fe natural, la fe con que todo el mundo nace, todo el mundo tiene fe. Por ejemplo, en Romanos 12:3 dice, Romanos 12:3, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe. Esa palabra medida, del griego metrón, significa una porción limitada. O sea que es una fe limitada. Todos tenemos una porción de fe, pero es una fe limitada. ¿Ok? Ahora en Efesios 2:8 nos dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Yo creo que Dios le dio a todo el mundo la capacidad de creer en Él, el don de creer en Él para ser salvos. Pero pues a veces el hombre no pone esa fe en Dios. Pero la gente cree en Dios o cree en un ser supremo, en un ser superior. Incluso pues, se ha comprobado que los indígenas, ¿verdad?, adoran el sol, la luna, todo lo que les da vida. Ellos dicen es su Dios. El que niega a Dios, bueno, en su corazón sabe que hay, sino que no quiere enfrentar esa verdad y esa realidad. Así que ellos realmente pueden decir que creen que son ateos gracias a Dios, ¿verdad? Todos tenemos fe, todo el mundo tiene fe. Entonces la fe natural, creer lo que dicen las personas, lo que esperan, eso es fe. También está el don de fe, el don del Espíritu Santo, que es lo que hemos estado viendo, los dones del Espíritu Santo. Y eso lo encontramos en 1 Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 12. Entonces también allí encontramos en los versos 7 y 9 que la Biblia nos habla de un don especial. ¿Sí? 1 Corintios 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Por lo general, quien obra en el don de sanidades, milagros, bueno, el resto, los dones todos operan por fe, ¿verdad? Así que este don es un don que da de una manera especial, sobrenatural, el Espíritu Santo para obrar cosas sobrenaturales, extraordinarias, milagros, sanidades, profecías, etcétera, todo de parte de Dios. Pero ese don es un don que Dios da, como dice la palabra, como Él quiere, reparte en particular como Él quiere. Hay personas que tienen esa certeza, como dice Hebreos 11:1, esa convicción de orar por los enfermos y de que van a ser sanados, de orar y que lo que oran va a suceder, y es un don especial. Pero no todos tienen ese don, no todos tenemos ese don especial sobrenatural. Pero quiero hablarles hoy especialmente de la tercera clase de fe, y es la fe creciente, es la fe que madura. Basados en la fe que tenemos natural, cuando nosotros llegamos a Cristo, nuestra fe empieza a crecer. Y empieza a crecer porque la fe crece por la palabra. La Biblia nos dice que la fe crece
Y, por ejemplo, los discípulos crecieron en fe. Ellos, cuando empezaron a caminar con el Señor, no tenían el mismo nivel de fe que luego tenían, y luego en ese nivel de fe podían operar milagros, sanidades. O sea, en el libro de los Hechos vemos a unos discípulos muy diferentes a como los veíamos en los evangelios, que el Señor pues en varias oportunidades les reprochó su incredulidad o su falta de fe o su poca fe. Pero esa fe maduró, esa fe creció. Entonces dice: yo no he recibido ese don del Espíritu Santo de que creo totalmente a la palabra del Señor. Lo que sí podemos hacer es aumentar nuestra fe, crecer en fe. Entonces, la fe crece por la palabra del Señor. La fe viene por oír y oír la palabra del Señor. Pero la fe también crece y se fortalece a través de las pruebas y circunstancias. Por eso dice la Biblia que nuestra fe es probada como el oro. Entonces pasamos situaciones, dificultades. Algunos no aprenden, por lo tanto no crecen. Para poder crecer hay que aprender. Por eso dice la Biblia que todas las circunstancias, aunque sean adversas, nos ayudan para bien. Entonces, cuando pasamos situaciones, resistimos, oramos, luchamos, perseveramos y salimos de esa, ¿saben? Nuestra fe se renueva, aumenta. Y cuando vuelve otra circunstancia difícil, nos damos cuenta que bueno, ya hemos pasado por esta y hemos pasado por tantas otras circunstancias. Entonces tenemos más confianza de que en esta oportunidad también vamos a superar la dificultad. Pero también la fe crece al orar y al confesar. La confesión, la que el mundo llama confesión positiva, funciona porque es bíblica. O sea, lo que pasa es que la usan los psicólogos, ¿verdad? Y algunos están en contra de eso porque dice que es palabra positiva, pero la Biblia nos dice que nosotros debemos hablar bien, porque según hablamos, según lo que hablamos, así será hecho. Eso lo vemos en Números 13, 14, Proverbios 18. Nos dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Entonces nosotros también, dijo Jesús, lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. O sea, lo que usted diga, hablando, creyendo, eso le vendrá. Entonces, para crecer en fe hay que orar la palabra de Dios, hay que hablar bien. Si usted no va a hablar bien, cállese mejor, ¿verdad? No critique, no murmure, no maldiga. Sí, porque ahí también ahí actúa la fe. El visualizar, el aprender a visualizar, a tener una visión, a tener un sueño, nos ayuda a ir en ese camino de fe. ¿Está bien? Cuando usted dice voy a comprarme una casa, por ejemplo, sí, un ejemplo de eso. Voy a hacer un viaje. No tiene la plata, no tiene los medios, pero usted empieza a pensar en eso, a soñar y a mirar cómo puede lograrlo. A ahorrar, a trabajar. Entonces usted actúa, y cuando llega el momento y viaja, llega a ese lugar, usted dice: bueno, yo creí por esto, le pedí al Señor y me lo propuse y lo he logrado. Amén. ¿Están acá? ¿Están conmigo? Muy bien. Ahora vamos a mirar cómo podemos aprender, por ejemplo, de los discípulos y del padre de la fe. Yo quiero que hoy veamos, porque uno tiene que aprender del papá. Ok, vamos a aprender de nuestro papá Abraham, cómo él se convirtió en el padre de la fe, en padre de multitudes cuando no tenía ni un solo hijo, y se convirtió en padre de millones. Cómo se convirtió en amigo de Dios. Pero yo quiero que veamos algo acá de los discípulos antes de ver a Abraham. En Marcos 9:23 quiero que veamos algo que es interesante, que tiene que ver con el crecimiento de la fe. En Marcos 9, 23, 24, el contexto o el panorama es el siguiente: están los discípulos, está Jesús, está predicando, están orando, y un hombre trae a su hijo lunático, ¿sí? El diablo lo quiere matar, está atravesando por una situación muy difícil este padre. Entonces él ve que a través del Señor hay sanidades y milagros. Y este hombre confía en que los discípulos van a hacer lo mismo que hizo su maestro Jesús. Y la Biblia dice que los discípulos no pudieron. Sabemos ahí la incapacidad. No pudieron sanar o liberar a ese muchacho. El hombre viene y le dice a Jesús, le cuenta la situación y le dice
cómo está sufriendo, padeciendo por su hijo, y que los discípulos no pudieron hacer nada por él, ¿verdad? Entonces Jesús le dice, verso 23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Analicemos eso, qué bonito. Si puedes creer, porque algunos pues no pueden, no tienen la fe, no les fluye la fe, no tienen la capacidad de creer, quisieran creer, y por eso no pasa nada extraordinario en sus vidas. Y ay, qué bueno tener fe, yo quisiera tener fe, y hablan de fe pero dudan en su corazón. Entonces, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, pero agregó, ayuda a mi incredulidad. ¿Cómo es eso? ¿Cree o no cree? ¿O cree un poquito? Yo creo que él creía un poquito, porque él pide ayuda, ayúdame. Yo creo, pero es difícil, me cuesta creer, ayúdame. Dice la Biblia que con ese poco de fe, el Señor liberó al muchacho, lo dejó libre. Pero yo creo que vayamos a Mateo capítulo 17 y veamos allí este mismo pasaje, algo más amplio, el trato del Señor con los discípulos. Porque los discípulos, al ver esto, al ver lo que hizo Jesús, ¿cierto? Mateo 17, 18, es un texto paralelo, también es la misma historia, pero allí nos cuenta algo más, que es lo que yo quiero que veamos. Verso 18, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Liberación, sanidad, un milagro, una palabra de autoridad del Señor. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Sí? ¿Por qué nosotros no pudimos? Seguramente ellos también oraron, reprendieron al demonio, no les hizo caso. Nada pasó, el muchacho siguió igual, o sea, la situación siguió igual. Y los discípulos oraron, reprendieron, pero nada pasó. Pero eso le preguntan al Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Y tú si pudiste. Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Por vuestra poca fe. O sea que ellos sí tenían fe, ¿sí? Porque Dios les dice por vuestra incredulidad, o porque no tienen fe, sino por la poquita fe. Porque hay circunstancias, hay situaciones en la vida que requieren de mucha fe, ¿cierto? ¿Sí o no? Si usted dice ahora salgo y voy para mi casa, pues eso es la fe natural. Usted sale ahorita y dice voy para mi casa, me voy a ir a tomar un café, me voy a ver con alguien ahorita. Eso todos no ha llegado, no lo hemos recibido, pero actuamos con base en esa fe, ¿cierto? Pero para echar fuera un demonio, para orar por un milagro, para pedir algo sobrenatural o muy grande, no es suficiente la fe natural, la poca fe. Y luego les dice el Señor, porque de cierto os digo, que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará. ¿Y qué dice la Biblia? Y nada os sería imposible. Algunas Biblias añaden, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Parece que es un texto añadido porque algunas versiones no lo tienen. Pero ¿cómo es la cosa acá? ¿Cómo es la cosa? El Señor está diciendo que por vuestra poca fe. Y luego usa un modelo, un ejemplo para la fe. Y el ejemplo que pone y el modelo, ¿cuál es? ¿Qué es? Un grano de mostaza. ¿Y qué tan grande es un grano de mostaza? ¿Cuánto puede medir? 1 o 2 milímetros. Entonces, si el Señor les dice por vuestra poca fe, y si la poca fe no es suficiente, ¿por qué el Señor pone el ejemplo del grano de mostaza? Una versión de ese pasaje dice, si usted tuviera fe que creciera como el grano de mostaza. No está hablando el Señor del tamaño,
porque el grano de mostaza no es nada, es una cosa diminuta. Y esa fe diminuta, pequeña, no produce grandes resultados. Pero cuando el Señor pone el ejemplo, el grano de mostaza, podemos ver en Mateo 13:31 claramente allí cómo la explicación de ese grano de esa semilla es más clara. Y nos damos cuenta a qué se refiere el Señor. Mateo 13:31. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿El reino de los cielos es como un grano de mostaza? No está hablando de la medida o del tamaño, porque el reino de los cielos es muy grande. Pero el Señor dice: es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en el campo. Ahí está la clave, la acción, el hecho. Dice que un hombre sembró en el campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, el grano de mostaza tiene esa capacidad que crece, pero cuando crece es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Mientras es semilla, yo creo que no llena el buche, como dice por ahí, del pajarito, ¿verdad? Pero cuando se toma el grano de mostaza y se siembra, y este grano de mostaza vive ese proceso de quebrarse, de abrirse paso, de superar el obstáculo, la tierra, la piedra que tiene encima. Pero al ser sembrada, ahí el Señor actúa, porque el crecimiento, la multiplicación es un milagro de Dios, lo hace Dios. Pero el grano de mostaza en la mano no hace nada, no pasa nada, hay que sembrarlo. Entonces esto implica la acción, el actuar, el dejar y el permitir que nuestra fe crezca. Debe crecer. Algunos se estancaron en su fe. ¿Por qué? Porque no tienen nuevos sueños, nuevos propósitos, nuevos proyectos. Porque esperan que todo les caiga del cielo, que sean las circunstancias, que sea el destino, o algunos hablan de suerte, algunos cristianos hablan de suerte, del destino, ¿sí? Incluso dicen que esperan en Dios, pero no se mueven. El domingo hablábamos de Abraham, dice que el Señor lo movió. Mire lo que el Señor le dijo a Abraham en Génesis capítulo 12, 1 al 3. Cuando Dios llama a Abraham, lo primero que le dice es: Abraham, vete de tu tierra. Sabe que Ur de los Caldeos era un lugar, una ciudad, un territorio próspero, un buen territorio. Allí Abraham no estaba mal, no estaba pobre, él sale con riqueza. Por eso cuando el Señor le habla, Abraham le dice: yo tengo riqueza, tengo dinero. Él sale con vacas, sale con ovejas, él sale con sus posesiones. Pero sale solo con Sara y con su sobrino Lot. Pero no tiene hijo. Pero el Señor le dice: vete de tu tierra y de tu parentela. Abraham tiene que renunciar a su padre, a su familia, a sus amigos, a su tierra. Pero dice la palabra del Señor que salió sin saber para dónde iba. ¿Sabe que Abraham tenía fe? Porque imagine, viene una voz que le dice: vete, deja todo, deja la tierra. Y para ellos era muy importante tener tierra, tener un lugar donde habitar, donde morar, ¿verdad? Siempre el pueblo de Israel ha luchado, ha batallado por su tierra, porque la tierra le da identidad, le da bendición, seguridad. Mire, cuando uno tiene, cuando usted pasa por crisis económicas, pero dice: pero yo tengo una tierrita, tengo un carro, tengo unas propiedades, mire que no se preocupa tanto. Pero cuando uno dice: no tengo nada, ¿en dónde caerme muerto? Bueno, uno se preocupa y tiene más temor. ¿Y sí se da cuenta? En fin, entonces Abraham sale y dice la palabra del Señor, sin saber a dónde iba, salió por fe. La Biblia dice que habitó como extranjero en otra tierra y estaba esperando llegar al lugar que Dios le había prometido.
En Génesis capítulo 15, recordando más lo que hablábamos el domingo acerca de los 3 cielos de Abraham, llega un momento donde Dios le dice a Abraham que le va a dar familia, que le va a dar descendencia. Y Abraham le dice: mira, hasta ahora no me has dado nada. Y el problema y el conflicto ahí de Abraham es que se ha dado cuenta que su esposa es estéril. Él ya lo ha intentado por muchos años, ha hecho bien la tareita, pero nada del hijo, ni de nada de familia. Pero el Señor le dice: te voy a dar familia, tú quieres familia, tú quieres descendencia, yo te voy a dar descendencia, porque la promesa de Génesis 12 es: haré de ti una gran nación. Se cree que tenía por ahí 60 años Abraham cuando salió de Ur de los Caldeos, pero ya habían pasado, o sea, él se estaba haciendo viejo, ya tenía 75 años y su esposa estéril. Y viene la prueba de Dios cuando le dice: cuando yo te llamé, yo te di una promesa, y hoy te reitero mi bendición, vas a tener hijos. Pero dice: pero no tengo ni uno, y va a ser mi heredero un criado nacido que está como administrador, su mayordomo. Y el Señor le dice: cuenta las estrellas, si las puedes contar, y así será tu descendencia. Y le dice: y creyó al Señor. Entonces vemos que Abraham fue madurando y fue creciendo en fe. Las circunstancias lo pusieron a pensar, porque cuando el Señor le reiteró la palabra, él dice: nada, o sea, no se ha cumplido la palabra. Cuando él puede ver las estrellas, entonces dice la Biblia, creyó. Luego Dios le dice: te voy a dar tierra también, te voy a dar tierra. Y entonces Abraham dice: ¿cómo sé yo que voy a heredar? ¿Se da cuenta? Entonces vemos en Abraham un proceso de crecimiento. Dios le habla, pero él está ahí luchando, él está batallando. ¿Cómo va a ser eso? ¿Sí será posible? Pasaron los años y nada de la promesa. La Biblia nos muestra a Abraham como un padre de la fe. Nos habla de Abraham como un modelo de fe. Pero Abraham muchas veces tropezó, si lo puedo decir de esa manera, o dudó o falló en la fe, porque cuando él se llega a Agar para engendrar a Ismael, la Biblia luego le dice el Señor: ese no era. O sea, usted tiene que creer es en mi palabra, confiar en mi palabra. Señor, pero es que ya cada vez estoy más viejo, mi esposa también es estéril, y de aquello nada. ¿Está comprendiendo? Cuando el Señor nos habla, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y de aquello nada. Pero si confiamos en su palabra, no importa las circunstancias, si se ponen más difíciles, más adversas, Él la cumplirá. Amén. ¿Están conmigo? ¿Están escuchando? Entonces, mire que la palabra de Dios nos dice que se llegó a Agar, se adelantó. Yo llamo a esto intervenir, meter la mano y meter las patas también, ¿cierto? Porque imagínense el problema que tenemos hoy en el mundo por eso. El problema, la tensión, la última guerra mundial tiene que ver con eso, ¿sí? Con los árabes y Israel. Pero el Señor viene y le dice: vas a tener un hijo. Y la Biblia dice que aun cuando tenía ya 100 años, el Señor se le aparece y dice: vas a tener un hijo. Dice que Abraham luchó por creer, y luchó, y dice la Biblia, y fortaleció su fe dando gloria a Dios. No se debilitó en la fe, no se debilitó. O sea, él fue atacado, su fe fue puesta a prueba, dice la Biblia, para llegar a ser padre de multitudes, llegar a ser el padre de la fe. Tuvo que pasar por un proceso, ¿verdad? Un proceso, y eso nos lo dice en Romanos capítulo 4. Pero antes de mirar allá, quiero que vayamos leamos Romanos capítulo 4 y luego vamos a ver Santiago capítulo 2. Veamos aquí lo que nos dice Romanos capítulo 4 versos 17. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Así es Dios. La Biblia dice que el cuerpo de Abraham estaba ya como muerto, de 100 años. Pero Dios le decía que iba a tener una gran descendencia. Verso 18: él creyó
en esperanza contra esperanza. En otra versión o una forma también de decirlo es, él creyó aun cuando ya no había esperanza. A los 100 años ya no había esperanza. Sin embargo, dice la Biblia que él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. O sea que cuando su fe estaba ahí en esa batalla, en esa lucha, él glorificaba al Señor. Yo me lo imagino orando, cantando, confesando. Sí, porque la Biblia dice en Hebreos 11 que ellos cuando conquistaban, cuando tomaban, dice que confesaban, ¿verdad? Y confesaban que eran extranjeros y peregrinos y que el Señor les iba a dar una tierra, una herencia, una promesa. No dudó, aunque pasó por luchas y batallas, se fortaleció dando gloria a Dios. No dejó que su fe se debilitara. Dice la Biblia, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, lo que se le había prometido, por lo cual su fe le fue contada por justicia. En Santiago capítulo 2, verso 19, poco más adelante, nos menciona a Abraham de dos maneras muy importantes, pero mire que tiene que ver con la fe. Santiago 2:19. Mire lo que dice acá. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? ¿Crees en Dios? ¿Qué significa eso? ¿Qué relevancia tiene? ¿Qué clase de fe es? Porque los demonios también creen, pero ¿cómo creen en Dios? ¿Cómo el inconverso cree en Dios? ¿Cómo el hombre natural o carnal cree en Dios? Porque él cree en Dios, pero ¿cómo es su fe? Verso 20, mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras está muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre? Él tuvo que actuar, escuchen esto, él tuvo que actuar, él tuvo que hacer. Si él no sale, mire, Abraham, para lograr, mire lo siguiente, atentos a esto. Deja su casa, sus padres, deja su tierra. Luego tuvo que renunciar a Lot, que era su amigo, su compañero. En un momento le dijo, toma tú por otro lado y yo me voy por otro lado. Tuvo que dejar ir a Ismael, renunciar a Ismael cuando le dijo, vete. Y tuvo que entregar a Isaac porque lo entregó. Lo entregó en su corazón, que Dios se lo dejó un tiempo, pero, o sea, Abraham actuó, se movió, hizo. No le llegó todo así gratis para llegar a ser padre de muchas gentes. Mire que solamente cuando él ofrece a Isaac es donde el Señor le dice, por cuanto has hecho esto, de cierto, o sea, ya se cumple la promesa. Pero escuche esto. Abraham murió y solo vio a un hijo, solo vio a Isaac. Él no vio lo que Dios le había prometido, ni tampoco recibió la tierra. La única tierra prometida que tomó Abraham fue el pedazo de lote que compró para sepultar a Sara. Entonces piensa en esto, póngale cuidado a esto tan interesante. Dios no le cumplió a Abraham, porque él dijo, mira las estrellas, así será tu descendencia, pero él nunca vio, uy, qué cantidad de hijos tengo, aquí tengo multitudes de hijos. ¿Cuándo? No lo vio. Y cuando Abraham dijo, bueno, esta es la tierra, solamente en la época de Josué es que ellos vienen a tomar la tierra por heredad. Pero ya Abraham se había muerto hace mucho tiempo. Téngalo hoy en cuenta para el final. Sigamos leyendo acá. Entonces dice que fue justificado por las obras nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac. ¿Se da cuenta?
por lo que él hizo, por lo que él actuó, fue justificado. Esas son obras, son obras. La fe sin obras está muerta. Él fue más allá de simplemente hablar, decir que cree en Dios. Cuando Dios le pidió algo, lo hizo. Cuando le dijo que renunciara, renunció. Cuando le dijo entrega, entregó. Esos son obras, acciones, hechos. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y por la fe se perfeccionó? Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Está comprendiendo ahora? Sí, estoy hablando de la fe madura, la fe que crece. Dice que su fe se perfeccionó. No fue aunque él sale de Ur, no era la misma fe. En el camino fue creciendo, fue creciendo. Se perfeccionó en la fe y su fe fue tan madura que él creyó a Dios, murió feliz, aunque no recibió lo prometido. Ya vamos para allá. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Qué tal esa? Está hablando de la fe. Dice que por haberle creído a Dios, no solamente fue padre de muchas gentes, padre de la fe, porque la Biblia dice en el verso 11 de Romanos 4:11 que Abraham es padre de todos los creyentes. O sea que él es el padre en este mundo, de los judíos, de los árabes y de los cristianos. Ahí está la promesa. Multitudes como las estrellas. Fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque la fe en su palabra es lo que hace que nuestra relación con el Señor sea íntima. Por eso dice la Biblia claramente en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Pero la fe que tiene obras, no es la fe que se cree en Dios. No, yo creo en Dios, no es lo mismo, no es igual. Quiero que hoy entendamos eso. La fe debe perfeccionarse, desarrollarse, crecer. ¿Y a dónde debe crecer la fe? ¿Cuál fue la fe de Abraham? ¿Cómo maduró la fe de Abraham? Veámoslo en Hebreos. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para ir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Él estuvo allá, ahí sepultó a Sara, pero no la recibió, no fue, él pasó por ahí, fue un extranjero y un peregrino allí. Como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad, escuche esto, que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué era lo que esperaba Abraham? ¿En dónde tenía puesta la mirada Abraham? Mire que a pesar de lo que se le había prometido, Abraham no estaba con la mirada puesta en lo terrenal. O sea, él estaba esperando algo más grande. Por eso, aunque él muere, dice la Biblia, aunque alcanzó buen testimonio por la fe y no recibió lo prometido, recibió algo más grande. Pero ¿por qué él no lo recibió? Vamos a mirarlo. Verso 39. Estamos en Hebreos 11. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para quienes. Están leyendo, aquí es donde quiero llegar. Y a eso que usted tiene que emocionarse y alabar a Dios por su misericordia y por su palabra. Porque aunque Abraham tuvo esa fe, y Isaac y Jacob heredaron, dice la Biblia que Dios proveyó alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. La fe es lo más grande.
La fe nos hace amigos de Dios, como fue Abraham. La fe hace que recibamos la herencia más grande, el regalo más grande, la salvación, la eternidad. Y si recibimos lo más grande, porque la Biblia dice en Romanos 8, el que nos dio a su Hijo, no escatimó a su Hijo y nos da a Jesucristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? La fe madura es la fe que sabe qué es lo grande, qué es lo más importante. Como Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No dice que Abraham soñaba con hacer muchas casas y edificios en la tierra prometida. Él esperaba algo mejor y esperaba algo más grande. En Gálatas capítulo 3 viene la conclusión de qué dice la Biblia que para nosotros es mejor lo que nos hereda Abraham, lo que nos deja. Mire lo que dice Gálatas capítulo 3 verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Abraham tuvo las promesas y él creyó. Y en su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es, ¿quién? Cristo. Cristo hereda. Cristo es el autor y consumador de la fe. Cristo es el Señor y el dueño de todo. Tenga en cuenta eso. Verso 14, Gálatas 13, verso 14. Dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Mire lo que habla. Tenemos a Cristo, nos salva. Eso no tiene precio, no hay regalo más grande, no hay herencia más grande. Nos dio al Espíritu. Cuando la Biblia dice en Lucas capítulo 11 acerca de la oración, que qué padre si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide huevo le da un escorpión, dice el Padre le dará el Espíritu a los que le pidan. Pero en Mateo capítulo 7 dice que el Padre dará buenas cosas a los que se la piden. Aquí el asunto es que es donde está la mirada. Abraham tenía las promesas, no recibió nada, pero esperaba algo más grande, porque su fe se perfeccionó, maduró de tal manera que él no se preocupó luego de no ver esa multitud de hijos. Lo recibió, lo vio en el cielo, Dios cumplió su palabra, pero él esperaba algo mejor, mucho mejor. Entonces, si nosotros tenemos la fe en Dios, en lo eterno, la mirada en lo eterno, tenemos a Cristo y por Cristo tenemos el Espíritu Santo, las demás cosas son añadidas. No sé si me hago entender. Cuando usted tiene lo más grande, lo principal, no tiene que preocuparse por comida, por vestido, por carro, casa, porque todo eso la Biblia nos dice es añadido. Si nos dio lo más importante, lo más grande, dice Romanos 8, el que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Mateo 7, el Padre nos dará todas las cosas. Si tenemos lo más grande, al principal, el tesoro más grande que es Cristo, lo demás es añadido. Mateo 6:39 nos habla de eso, ¿verdad? Pero miremos también en Gálatas, verso 26, Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Verso 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según las promesas. ¿Está claro? ¿Lo tiene claro? Si lo tiene claro, dele la gloria al Señor, la alabanza al Señor por lo que nos otorgó. Aleluya. Gracias, Señor. ¿Eso a qué estado nos lleva?
¿Cuál debe ser su condición, su estado en este momento? Si ha comprendido la palabra de Dios. ¿Ah? Ahí es donde el apóstol Pablo dice: estamos completos en Él. Lo tenemos todo. Nada nos falta. ¿Sí? Pero que a ver, no veo. Bueno, ¿cuál es la fe? ¿Qué es la fe? Tú me dices que soy heredero de Cristo, que soy hijo de Dios y que las riquezas de Abraham son mías como herencia, pero yo no veo nada. Bueno, si entendemos lo que implica la fe, el actuar, el caminar, el hablar, la actitud, aunque tú lo ves, dices: ya está, ya lo tengo, ya está en mí porque soy un hijo de Dios. Mire verso 6, Gálatas 4:6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Mi Padre, Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En Abraham se cumple Cristo hereda todas las bendiciones, la herencia que Dios le prometió a Abraham. Dice que en Cristo se cumplen. Y nosotros somos de Cristo. Y al estar en Cristo somos herederos de las promesas. Y un texto más, verso 28. Gálatas 4:28. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Amén. Somos hijos de la promesa. Y él no vio las promesas cumplidas, pero nosotros las vemos. Se cumplen en nosotros. Porque para esto vino Cristo, para redimirnos de toda maldición. Y dice la Biblia que en Cristo estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y Efesios 1 dice: somos aceptos, somos amados, somos adoptados. O sea, es para andar un poco contentos, ¿no crees? Como para sonreír esta noche y decir: wow, wow, no tengo por qué preocuparme, no debo temer. Eso nos libra de todo temor.